Empiezan sutilmente a hablarle de cosas que parecen hasta disparatadas, de cosas que parece que no tienen sentido. Y por ahí van conllevándolo, de manera que se van ganando su confianza y le van haciendo ciertas asignaciones, las cuales buenas no son. Hemos visto nosotros en la noticia, quizás algunos de ustedes que me escuchan, las trompadas que le han dado a otras personas en las calles. Yo he llegado a la conclusión de que también estas cosas por privado son asignaciones que le dicen, tú tienes que hacer tal cosa. Dios le bendiga en esta maravillosa mañana o esta noche, cualquiera que sea la hora en el lugar donde se encuentre a la hora de compartir este video. Quiero tocar este tema, el cual he estado evitando, de verdad que lo he estado evitando desde hace ya un tiempo que he estado mirando las diferentes personas en las diferentes plataformas que han estado hablando, dando sus opiniones acerca de este tema. ¿Por qué lo he evitado? Porque uso poco o usaba poco estas redes y además hay temas que no me gusta entrar en ellos por el mero hecho de que está en la palestra. No ha sido mi forma, pero en verdad este tema me ha preocupado y es por eso que estaré tratando algo relacionado más adelante sobre algo que me preocupa de este tema realmente. Eh, y es saber algo y aunque sea una persona que yo sepa que pueda ayudar con algo que ya yo lo sé y quizás que Dios nos libre no pudiera compararlo, pero hay algunas cosas que me llegan a colación de este tema y sé que para los padres, para algún padre, alguna madre, pues esta palabra que estaré compartiendo le podrán ser de ayuda futura. Ya las personas que han estado por estas vías de estos canales, pues ya conocen esta historia, la cual no narraré pues detalladamente. Podemos ver nosotros que la última noticia, aquí estoy adentro de Google, pues la última noticia que hubo fue ya pues la solicitud de la defensa que le pide al juez que necesita las pruebas que no estén editadas, tales como la llamada al 911. Ahora nosotros nos damos cuenta de que la llamada al 911 que hizo este niño, pues está editada. Entonces, de ser así, el juez le acepta a la defensa la petición que le hace y le cede más tiempo. Pero el juez hace entender de que ya tenía como las pruebas necesarias. Quiero, antes de iniciar el tema que voy a tratar, que no es de de pues hablar de que este canal está pues privado, el comentario, no en este video, sino en los demás, porque he tenido algunas persecuciones en días pasados de cosas muy desagradables que encuentro que comentan personas que son grupistas, que son grupales, los cuales se hacen pasar por cristiano. Y creo que lo peor que puede haber no es una persona del mundo, sino alguien que se haga pasar por cristiano. Esta es la persona más dañina que puede haber. Alguien que use el evangelio para como método de ganancia y que use el evangelio para hacer sus transgresiones. Pues debido a algunos comentarios que pocas personas de un grupo yo encontraba que me comentaban acerca de unos temas que estuve tratando a mi defensa por unas difamaciones, pues por eso está el canal privado de los comentarios. Pero entiendo que debemos ser nosotros parciales y permitirle a otros que opinen en algunos temas. Pero pido disculpas
de que este canal, por lo que había dicho, está de ese modo. Como había dicho, pues el juez le dice le permite a la defensa lo que le sugiere y pospone pues el juicio. Pues yo estuve analizando este tema y de verdad que es algo muy preocupante lo de el amigo que el joven dice, el chico o el niño de 13 años dice que le envió la foto y que jugaba con esa persona pues los fines de semana. Y este es el tema que quiero tratar. Había reconocido de que otras personas que están en esta vía, en este canal, pues ya conocen esta historia, la cual por eso no profundicé especificando, porque también hay palabras que me da mucha tristeza y no las quiero mencionar acerca de este niño que se declaró culpable en su llamada y firma como culpable, pero nosotros sabemos que más adelante se declara inocente. También debemos de tener pendiente que esa es una de las reglas que utiliza la barra de defensa, pues para poder ayudar en algo, ya sea en bajar la pena, minimizar la pena, como se pueda decir, o cambiar cualquier situación de la persona que es acusado o acusada. Debemos también ver de que han habido personas que han sido acusadas, pero en este caso ese joven se ha declarado culpable. Vemos de que también el juez ha decidido de que se juzgue como adulto y no como niño. Nosotros debemos de saber que estas cosas no es la primera vez que la vemos nosotros, específicamente en el país donde se está juzgando la causa. El juez muchas veces determina que va a juzgar a una persona siendo niño como adulto, dependiendo de cómo sea la actuación y sea lo que se le acusa o de lo que se ha declarado culpable la persona y cómo haya sido la actitud, como por ejemplo en el caso de ese niño de eh, Derek Rose o Derek Rosa, como se pronuncie, pues se ha dicho de que él hizo búsquedas acerca del tema para saber cómo hacerlo, o sea que ya lo había planeado, eso es lo que se dice, no lo digo yo. También se dice de que pues al ver la confesión cuando lo están juzgando, hay un momento de que le preguntan el por qué él había hecho de lo que él se declaraba culpable, pues él había pedido ir al baño. También luego se le vuelve a preguntar lo mismo y pide un abogado. Es algo que me llamó bastante la atención, como una persona tan pequeña, eh, con las características que las personas lo definen en su vida presente, a lo que podemos alcanzar a ver, porque sabemos que hay muchas cosas que no las sabemos, pero es algo preocupante de que en ese momento ya había evadido 2 veces la pregunta, la evadió también por la llamada y luego entonces dice de que pide un abogado. O sea, nosotros podemos, si queremos reconocer esta parte que yo diré, de que ese niño tiene muchas actuaciones que las voy a nombrar de 2 maneras para ser parcial en el tema. Y es que parece que fue o preparado o por otra persona, pues más mayor, o fue un niño que buscó mucha información, o fue un niño que buscó mucha información. Entonces, por la actuación, entonces vemos de que muchas veces los jueces deciden juzgar a un niño como adulto en ese país donde se está pues efectuando esa situación por la actuación y por la magnitud de los hechos. Entonces podemos observar de que el juez ya pues en el día de ayer se notó bastante enojado con la solicitud de la defensa, pero le cedió un poco de tiempo. Lo que en realidad me llama la atención de toda esta historia,
Lo que en realidad me llama la atención es la persona que el niño menciona con la cual jugaba los fines de semana. Bien, parte de las respuestas que dio el niño en, en el área donde lo tenían los detectives, en el departamento, me parece, de Yalev, es como dice la noticia, de Yalev, ¿no? Él identifica al usuario que jugaba con él desde ya hacía un tiempo como Sweden. Esto es del tema que voy a tratar ahora. Esto es lo que me ha tenido preocupada en todo este tiempo con relación a esta noticia. Aparte del dolor que como madre este tipo de cosas nos causan, nos conternan, amados hermanos, y a pesar de que yo diga, por ejemplo, o mencione de que la escritura nos declara a nosotros cómo serían estos tiempos finales, cómo serían estos postreros tiempos, de que los hijos se levantarían incluso en contra de sus padres, de sus hermanos, y sabiendo estas cosas, no dejamos de tener humanidad y de preocuparnos. Pues esto me llama bastante la atención y como había evitado tanto tocar este tema, pues me sentía en realidad bajo esta responsabilidad de tocarlo, el tema relacionado con el usuario, con el amigo que ya llevaba pues un poco de tiempo jugando con este niño en sus fines de semana. Es como lo detalla la información que estoy leyendo acá. Jugaba videojuegos con él y que conversaba cada fin de semana. Podemos nosotros preguntarnos si yo reconozco antes de las palabras, porque no me gusta levantar falso testimonio, de que hay cosas que no las sabemos, porque sabemos que hay informaciones que se quedan privadas solo para los jueces, se quedan privadas para la defensa, para las personas pues competentes. No a nosotros se nos ha informado todo lo que ellos tienen. Esto es algo importante de saber, que ya ellos pueden haber visto cosas que nosotros no hemos visto. Pueden haber visto videos que nosotros tampoco hemos observado. Entonces, espero que todas estas cosas nos sirvan a nosotros, pues para, por un lado, tranquilizarnos un poco. Lo otro es que, como decía, la misma palabra, valga la redundancia, que hay cosas que no las sabemos. No sé cómo pudo haber sido la relación del padre de este niño con él, porque si conversaba cada fin de semana y ya la madre no vivía con el padre de este niño, que suele suceder que muchas veces cada padre tiene los días que va a tener la tutela del niño para compartir con el hijo. Al parecer, quiero repetir porque no puedo saber lo que hace otra persona que no se me haya dicho, pero es una opinión según lo que leo, según lo que escucho, porque he escuchado muchas otras personas tocar este tema de diferente manera. No me gusta lanzarme a hablar algo que no he observado, aunque no esté hablando en lleno de toda la información. Sí que he seguido estas noticias y por eso traigo a colación lo que estaré comentando, pero había dicho que no sé cuál es la relación, cuál ha sido la relación del padre de este niño con él, porque dice de que este joven jugaba y conversaba con ese usuario de nombre Sweden, pues los fines de semana. Si el niño vivía con su abuela, escucho personas que dicen que vivía con su abuela, al parecer pues también estaba con la madre, o pudo haber estado con la madre en tiempo, pero según todas las cosas que se escuchan, y no es el tema con la madre, la situación es esta. Ese niño de esa edad conversaba con ese usuario, con ese personaje que es bueno, y ojalá quiera Dios que tomen en cuenta para analizar, y sé que es así, porque especialmente en los Estados Unidos no toman decisiones muchas veces rápidas.
aunque muchas veces hay personas que aún después de haberles pues dictado culpabilidad, cuando pasa el tiempo, pues se analiza y la persona es inocente. Esto sucede muchas veces porque a veces los jueces, las personas competentes, necesitan ver algunas otras situaciones y descubrir alguna otra cosa, incluso que muchas veces hasta vuelve a suceder cosas parecidas y entonces es donde confirman alguna duda. Entonces, este personaje que jugaba con ese niño, yo sé que se ha estudiado o que se va a estudiar. Yo confío de esto, porque también es algo de la edad del niño ver cómo se hace el selfies y también le envía las fotografías de lo que había hecho a este personaje. Una vez uno de mis hijos me escribió algo que una persona le había escrito o le decía que hiciera. Dentro de los conocimientos bíblicos que Dios, por su misericordia, me ha dado, yo comencé a predicarle al niño incluso de mi vida pasada, algunas cosas que yo sé relacionadas con mi vida pasada, que no me gusta tocar estos temas a continuidad en las redes, porque hay vivencias que muchas veces en vez de ayudar, lo que pueden hacer es dañar. Por eso soy muy cuidadosa al tocar algunos temas, pero relacionado a la palabra de Dios y relacionado a cosas que yo sé, yo inmediatamente se me disparó la alarma. El tema y la conversación fue con mi hijo mediano, el cual ya tiene una edad un poquito superior. Pues yo tuve un sueño con él. Yo tuve un sueño con él y le escribo: soñé contigo. Cuando le escribo: soñé contigo, Dios te bendiga, hijo, he soñado contigo, ya no vive conmigo este hijo mío. Pues él me escribe algo y comienza a escribirme: ya Dios me está confirmando el sueño. Cuando yo le voy a contar al niño lo que me sueño, que para nosotros siempre nuestros hijos son niños, pues era totalmente parecido a lo que él me había dicho de una interacción que tenía con un personaje extraño. Y el personal, él lo había visto participando en algunos lugares. O sea, imaginémonos nosotros lo que puede ser una persona que no se conozca. Estoy hablando casi por clave. Recuerden que hay secretos, cosas que se nos ha dicho que no es para que la divulguemos. Pero imagínense ustedes que una persona pueda dirigir a alguien, intentar decirle a alguien, y voy a especificar bien lo de la dirección, porque inmediatamente el muchacho comenzó a explicarme lo que estaba él imaginándose en cuanto a la comunicación, la interacción que tenía con la persona por escritos, que recuerden que él lo había visto en algunos lugares. Y entonces se dispara la alarma en mi vida, en mi vida espiritual, y yo comencé a decirle: esto es así, esto es así, esto es así, y eso va por ahí. Entonces, ahí entonces el sorprendido, con las respuestas se veía sorprendido. No, mis hijos no les gustan mucho chatear, ellos son muy ocupados, trabajan bastante en su tiempo. Pero cuando algo es muy interesante, uno lo nota porque ellos insisten y uno se da cuenta que ellos quieren hablar del tema. Entonces, dentro de las cosas de Dios que le hablé y dentro de esas cosas espirituales, con E minúscula, que pertenecen a lo terrenal, todo ese tipo de cosas terrenales y que no son de Dios, comencé a hablarle de ese tipo de cosas, cómo surgen. Y aquí les diré a ustedes ahora. No puedo poner palabras y decir que con la persona que el niño hablaba era así, porque no lo he visto y no se puede levantar falso testimonio. Esto lo hago para cualquier padre o madre que quiera tomar este consejo. A tener cuidado con las redes sociales, con quienes nuestros hijos participan, con quienes nuestros hijos hablan. Una vez una amiga casi familiar
me pidió que agregara a su hija, que era menor en ese tiempo, ya no, ya es mayor, porque ella no usaba las redes sociales y que cualquier mensaje se lo dejara a través de ahí. Yo le mandé a decir que no. A mí nunca me ha gustado tener muchas interacciones o tener cero interacciones con personas jóvenes, muy jovencitos o menores en las redes sociales. Esto es algo de lo que debemos cuidarnos. Entonces, había dicho esto, amados hermanos, a que nosotros debemos tener cuidado con quienes interactúan nuestros hijos en las redes. Y esto no es que vamos a quitarle su computadora para registrarle su teléfono. Los padres debemos de saber cómo vamos a ganarnos la confianza de nuestros hijos, de que ellos voluntariamente puedan acercarse a nosotros y contarnos, o nosotros buscar una forma de cómo interactuar con nuestros hijos y darnos a tener esa confianza. Recuerden que la confianza consiste en que lo que se cuenta privado es privado, no es para divulgarlo. Entonces no sé si notan que no estoy expresando todo porque el tema no se trata de mi hijo, el tema se trata de esto, que es algo un poco similar, sin comparar una cosa con la otra, Dios nos libre. Pero el hijo mío es muy mayor, es mucho más mayor que este niño, claro está, ya es un hombre. Pero imaginémonos nosotros una persona como este niño que podemos decir que por un lado tiene actuaciones, ha tenido actuaciones como de alguien, como había dicho, o que se ha dirigido por vía de un adulto o que ha estudiado mucho el tema, porque pidió incluso un abogado y evadió respuestas. Pero a su vez nos damos cuenta de que también es inmaduro a la vez porque cuando presentan la llamada del 911, que ahora sabemos que ha sido editada, inmediatamente él le dice lo que el padre tiene, que tiene una aquí, que tiene una allá. O sea, es como había dicho, la llamada es editada. No sabemos cuáles son las preguntas entonces. Pero en todos los casos, el niño confiesa, el niño puede hablar las cosas. Imaginémonos nosotros con una persona que ya tiene confianza y que ya está interactuando. ¿Cómo habrá sido? Recuerden que no estoy haciendo ninguna acusación al usuario que hablaba con el niño, pero en vista de que le envía unas fotos que debieron haber sido tan terribles, inclusive un selfie haciendo una señal, esto debe ser algo que se despierte una alarma de que sea estudiado. Entonces, incluso el niño dice cuál fue la simple respuesta que el otro personaje le da cuando le envía esas cosas. Entonces, amados hermanos, esto no es la primera vez que nosotros lo escuchamos. Esto no es la primera vez que se tocan estos temas, que se oye de personas en computadora con niños y juegos incluso que le ponen como tareas. Le ponen como tareas, asignaciones que tienen que hacer. Recuerden que no me estoy refiriendo a ese personaje, me estoy refiriendo a todo lo que hemos visto. Y les han puesto asignaciones de cosas que tienen que hacer. El niño me hablaba a mí, por ejemplo, mami, él me ha dicho que haga tal cosa para que yo me libere. Y eso a mí me preocupó. Yo dije, ¿por qué yo tengo que hacer eso? Y el sueño fue relacionado con eso. Y ahí es donde comienzo a darle los consejos. Empiezan sutilmente a hablarle de cosas que parecen hasta disparatadas, de cosas que parece que no tienen sentido. Y por ahí van conllevándolo, de manera que se van ganando su confianza y le van haciendo ciertas asignaciones, las cuales buenas no son. Hemos visto nosotros en la noticia, quizás algunos de ustedes que me escuchan, las trompadas que le han dado a otras personas en las calles. Yo he llegado a la conclusión de que también estas cosas por privado son asignaciones que le dicen, tú tienes que hacer tal cosa. Pero cuando nosotros estamos, y esto es bueno que nosotros lo digamos, como cristiana que soy, lo tengo que testificar, porque no puede haber nada más importante en esta vida que cuando un padre y una madre interceden por sus hijos, oran por ellos a Dios con sinceridad del alma, del corazón.
No porque nosotros queremos tener dominio sobre nuestros hijos o manipularles. Dios va a ver nuestro corazón, porque Dios es experto en ver las intenciones de nuestro corazón. Cuando nosotros oramos, los padres por los hijos intercedemos, esto tiene un poder en la eternidad, porque Dios es el que nos da a nosotros esa fuerza. Entonces es muy importante que los padres, aparte de teoría, de descubrimiento, de sabiduría, sepamos que tenemos que acercarnos a Dios, a buscar de Dios, a orar, a interceder por nuestros hijos, porque estamos viviendo tiempos finales donde la maldad abunda y no sabemos dónde puede estar la maldad de la persona. ¿Hasta dónde llega la maldad de alguien, amados hermanos? No podemos determinar, pero sabemos que hay gentes muy, pero muy crueles en esta vida, que tienen una magnitud de maldad que no la vamos a poder describir con palabras. Entonces, la oración es lo más poderoso para la intercesión con nuestros hijos. Y vuelvo a redactar el tema. Empiezan sutilmente a hablarle de cosas que usted la ve y usted dice, pero no tiene importancia lo que están hablando. No, esto debe disparar una alarma. Y de cositas que no tienen importancia van aumentando y van llevando, porque no lo sé yo, no practico estas cosas, solo estoy hablando parte de lo que vi, de lo que leí, de lo que viví, que ya el niño me expresó y que otras madres me han pedido ayuda. Entonces, empiezan con cosas que usted la ve y usted dice, pero lo que te está diciendo, bueno, lo que están hablando ahí no es importante. Claro, porque los van conllevando hasta hacerse de confianza con ellos y hacerle creer que lo malo que están haciendo a ellos los puede ayudar en algo espiritual o en algo relacionado con un tema de lo cual tengan preocupación, de algo que no puedan superar en el momento, de algo que no pueden hacer. La mayoría de este tipo de niños, de este tipo de personajes que conllevan a los jóvenes, ya sea, ya veo que también adultos, pues estas personas tienen personajes específicos. Tienen personajes específicos para esto. Observemos nosotros, amados hermanos, que son personajes parecidos. En ciertas ramas, la comunicación con los padres es muy importante. De no permitirle a nuestros hijos todo lo que quiera hacer en su habitación privadamente. Esto también de supervisar estas cosas, sobre todo cuando el niño es pequeño, que todavía tenemos un poco de derecho sobre estas cosas. Ya cuando están adultos, pues ya se nos salen un poco de la mano al ya ellos tener hasta su clave. Pero un niño pequeño no tiene derecho a tener claves en la casa con sus cosas. Y vuelvo y digo, no sé cómo era la actuación de esta madre y de este padre, de estos padres con ese niño, porque hay cosas que no las sabemos. Pero supervisar con quienes hablan nuestros hijos cuando los muchachos no quieren salir, cuando los muchachos no socializan, cuando los muchachos solo quieren estar en un computador con su puerta cerrada, todas estas cosas deben ser formas de alarma para nosotros. Sobre todo supervisar si no tienen algún deporte que salen afuera y que tienen que hacer en las escuelas, algún deporte que les gusta, que muchas veces hasta aparecen líderes con los muchachos detrás. Todo eso yo lo viví con mis hijos, que eran líderes, que se escuchaban mucho los nombres de ellos llamarse por el área. Esto es normal en los niños chiquitos. En los niños que son ya de los 12 años en adelante o de los 10 años en adelante, que lo busquen, que lo llamen desde abajo, que lo llamen, interactuar. Y hay muchos modos diferentes de ser, porque no todas las personas les gustan mucho socializar, pero específicamente con ese tipo de niños que tienen notas excelentes, que son callados, que son tranquilos y que son muy discretos, es que hay que tener cuidado. Es que hay que tener cuidado, porque incluso hasta donde yo sé, esa es la edad de que los muchachos muchas veces hasta bajan la nota. Y esto es normal. Son muchas cosas que yo pudiera decir que parece que no son normales, pero son las normales.
tal y como las habitaciones desordenadas, que tiran algunas cosas en la casa. Todo eso es normal. Todo eso es normal y no es que le vamos a dar un aplauso, le vamos a dar educación, claro está, pero son cosas normales, de que incluso se dice que los niños más desordenados en sus habitaciones después son los más ordenados en la vida y aprenden a enfrentar los obstáculos de una mejor manera. Entonces vuelvo y digo, esos temas que tratan en computadora personas extrañas con los niños, que muchas veces no son niños, muchas veces son adultos y muchas veces pertenecen a grupos también sectarios y pertenecen a grupos satanistas, a grupos de diferentes maneras. Recuerden que no estoy diciendo de este personaje específicamente, Sweden, que el niño menciona. Me estoy relacionando a otras cosas que nosotros hemos visto suceder. Detrás de esos personajes casi nunca son niños. Esto, amados hermanos, no solo pasa con jóvenes. Tenemos que saber que esto pasa también hasta con las mujeres. Esto pasa con los amigos. ¿Cuánto consejo hay, amigos, que no nos han dado a nosotros? Que cuando nos sentamos, que tenemos el Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios es el que abre nuestros sentidos espirituales, el que le da la fuerza a lo espiritual, el que nos dé el entendimiento espiritual, que nos abre los ojos espirituales de los cuales estábamos cegados, pendiente a las cosas de este mundo solamente. Entonces, cuando viene el Espíritu Santo a nuestras vidas, es que logramos discernir, cuando le oramos por discernimiento. Y vemos que los consejos que nos han dado no son consejos de Dios. Que parecía que lo que nos decían que hiciéramos con nuestros maridos, con nuestros hijos, era bueno. Pero cuando nos detenemos a meditarlo, sabemos que son destrucción para nuestro hogar, para nuestro matrimonio. Pero ellos no se practican lo que nos dicen a nosotros que hagamos. Entonces, ¿cómo podemos nosotros entender esto? Esto no es solo con niños. Esto también es con nosotros mismos. Yo puedo dar testimonio y pueden ver que está quitado los comentarios de este canal. Yo he tenido conversaciones con damas que parecen predicadoras, con micrófonos, con textos bíblicos en sus perfiles, supuestas evangélicas, que han instalado conversaciones y yo he respondido, y esa respuesta, aconsejándome de que no toque un tema y de que no lo denuncie, le han mandado esas respuestas a otra persona para que me denuncien y me difamen. Y ellas se ven en los comentarios difamándome, cuando se ve claramente de que me estaban dando un consejo. O sea, esa respuesta de ese consejo trajo lo que ella quería para entonces divulgarlo en las redes sociales. Y asociados con diferentes perfiles falsos, hacer falsos comentarios. Entonces, ¿qué más podemos nosotros entender? Y esa persona a mí me llamó la atención, incluso de hablar, como otra persona me han hablado, que no me ha llamado no me ha llamado la atención de hablarle, porque el personaje yo creía que podía ser de Dios. Entonces, ustedes pueden imaginarse que eso es nosotras diciendo, al menos yo digo nosotras, porque hay otras mujeres que me han dicho lo mismo. Yo diciendo que tengo experiencia de la vida, que tengo experiencia de calle, que viví en el mundo tantas cosas, y creyendo uno que tiene tantas experiencias, caer uno en ese tipo de cosas. Ahora imagínense ustedes un niño que ninguna experiencia tiene de la vida. Sí, los pueden conllevar a hacer cosas terribles, incluso creyendo ellos. Escuchen esto, porque esta es la parte más importante que voy a compartir sin que se me vaya. Creyendo ellos mismos, después les hacen entender de que no era nadie que le estaba diciendo, que era ellos que lo querían hacer, porque fue una psicología adversa, una psicología que no es de Dios, que ya ellos están acostumbrados a utilizar. Oigan bien, y son satanistas infiltrados, infiltradas, infiltrados, que nadie va a creer que lo puedan ser. Incluso dan dádiva, dan dinero, dan ayudas para lograr el objetivo que le han asignado a ellos de que tienen que hacer. Y el hecho de poner a otras personas a hacerlo, eso también va a generar como que fueron ellos que lo hicieron. Escuchen esto.
poner a otras personas a hacer lo que ellos no se atreven a hacer, va a generar como que ellos lo hicieron. Porque ellos están generando todos los recursos para que las personas hagan eso. O sea, pueden poner en el evangelio a los cristianos a pelear para que se desenfoquen de predicar el evangelio, para que se desenfoquen del amor de Dios, para que se desenfoquen de la hermandad, para que se desenfoquen de su asignación. Pueden tener el poder de poner a cristianos a pelear, y todo eso yo lo estoy viendo, discerniendo desde aquí. Ahora imagínense ustedes, y que dirán, no, a mí nadie me pone, a mí nadie me dirige. Amados hermanos, hay que tener discernimiento. Yo sé por qué se lo digo. Parece que no nos están poniendo. Incluso yo veo personas que se enojan y hasta bloquean a uno cuando uno no hace lo que ellos dicen, porque quieren dirigir a uno, y son dirigidos, nosotros sabemos, por huestes de maldad. Porque no vemos a las personas en sí, vemos a los espíritus operar a través de esas personas, los espíritus del mal, al enemigo de las almas, amados hermanos. La Biblia lo dice, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, o sea, no es contra personas, es contra principados, contra huestes de maldad que imperan en regiones celestes. Pero hay que tener discernimiento para verlo. Y usted, cuando tenga el discernimiento para verlo, usted va a ser el patito feo. Usted no va a ser el del aplauso. Usted no va a ser el de los seguidores. Usted no va a ser el bien recibido. Porque también el discernimiento a nosotros nos causa, amados hermanos, todo tiene un alto precio. Pero a alguien le tiene que tocar. Entonces, imagínense ustedes si esto es adultos, personas que decimos que tenemos conocimiento, que hemos tenido vivencias en el mundo, que tenemos experiencia. Imagínense ustedes lo que pueden hacer con un niño. Y les hacen entender que son ellos los que lo están haciendo y que nadie lo está dirigiendo, porque saben cómo actuar en sus maquinaciones. Esas son maquinaciones, manipulaciones de personas que nacen con eso. No lo puedo describir yo con palabras. Saben ellos cómo lo hacen. Entonces, cuando el niño me estaba explicando lo que estaba viviendo, yo estoy viendo el tema que me está presentando y veo que inicia con cosas que parecen que no tienen sentido. Y yo le dije, mira, eso va a continuar de este modo, de ese modo y de ese modo. Eso es así, eso es así, eso es así. Y le definí al niño todo. Entonces ahora vamos a ver, cuando yo veo ese tema que todo el mundo lo está compartiendo, que es lo que había dicho, que lo he evitado varias veces porque yo no entro en todas las cosas que se compartan. Yo digo, pero ¿en qué se parece este tema? Y me llamó la atención el personaje con el cual el niño interactuaba los fines de semana y al que le envía las fotos de las cosas que ha hecho. Incluso diciendo la respuesta que le dio tan simple al tema. ¿Qué ha pasado con ese personaje? Yo estoy segura que se ha investigado. Ténganlo por seguro que todo eso se investiga. Y no hay nada que se pueda eliminar que no sea hallado para la justicia. La justicia estudia. La justicia experta, especializada en ese tipo de cosas, de tecnologías. Ellos se encuentran todas esas cosas y por eso ellos muchas veces necesitan un tiempo que, incluso habiendo declarado a alguien culpable, ellos estudian y siguen estudiando todo ese tipo de cosas. Nada de las conversaciones que se eliminan, publicaciones, nada de eso, sobre todo cosas especialmente con niños, que las redes sociales son ñoña con los niños, amados hermanos. Esas cosas aparecen, eso siempre lo encuentran ahí. Por más que lo eliminen como lo eliminan, se encuentran. Pero la justicia necesita el tiempo. Porque recuerden que no es solamente un caso. Hay siempre muchos casos que juzgar y que atender. Y a veces nosotros dentro de nuestras situaciones pensamos que solamente a nosotros que tenemos un problema. Pero yo he hablado con personas expertas de esta materia y sé por qué se lo digo. Ninguna de esas cosas, personajes ocultos que crean que pueden salir a las redes sociales con nombres falsos, que nadie sabe quiénes son. Todo eso se descubre porque detrás de cada perfil hay una persona
que se puede encontrar. Y recuerden que no estoy hablando directamente a este personaje, acusando a nadie que no conozca, pero casi siempre ese tipo de personas, niños no son. Entonces hay que ver qué persona estaba detrás o está detrás de ese personaje. ¿Qué persona es inocente o no lo es? ¿Hubo un tema o no lo hubo? Como tantas veces sucede en el mundo. A mí me han escrito hasta hombres y me han escrito preguntas que yo inmediatamente, cuando se activa el discernimiento, yo hasta he podido responderle. Pero llega un momento que cuando van escalando en lo que me van diciendo, van aumentando, no continuamente, sino de tiempo en tiempo, la conversación, que supuestamente son cristianos, llega un punto que llega una pregunta donde se activa el discernimiento. Escuchen esto que voy a decir, que es muy importante. Y decimos, no es normal, no viene de Dios. Ahora, siempre Dios ha querido hablarnos desde el principio, no que suceda el tiempo, no que vengan las cosas más tarde, no. Somos nosotros los que muchas veces, debido a nuestra humanidad y al tiempo que requeramos, que le dediquemos a las cosas, vamos a escuchar la voz de Dios, porque de acuerdo a la vida que llevemos, es de ahí de donde Dios, vamos a escuchar la voz de Dios, como dice la Escritura, que el Espíritu siempre está dispuesto a lo que es débil en la carne. Entonces, cuando nos sentamos verdaderamente, y ojalá que esto no le suceda a ninguna persona que sea demasiado tarde, cuando se sienten a meditar en las cosas, muchas veces ya hemos caído en el gancho, amados hermanos. Ya hemos respondido a las personas que están guiadas por la misma serpiente que fue que tentó a Eva y tentó a Adán en el desierto. Muchas veces cuando reflexionamos, cuando despertamos, ya hemos respondido. El problema ya está. El problema ya está. Entonces, me han escrito hombres. Yo te voy a llamar mami. Te voy a llamar mami porque te veo como a mi madre. Todo eso me lo han escrito, amados hermanos. Y comienza a tratarme como su madre. Pero llega un punto en que uno se da cuenta y dice, pero, oh my God. Pero te está llamando mami. Porque tú te pareces a mi madre. Y porque te veo como, o sea, me hace falta mi madre que está de viaje. Entonces, amados hermanos, toda esta cosa yo la estoy confesando, están ahí, los mensajes están ahí, las respuestas de los mensajes están ahí. Esto no es solo con niños, esto es con adultos de Pertemo. Cualquiera puede instalar tema. Hay muchos hombres que incluso tienen hijos que son muy amantes a estos juegos cibernéticos, a los juegos, amados hermanos, por internet. Se me ha ido el aparato, gloria a Dios. Son amantes a los videojuegos. Y hay que tener cuidado hasta donde guía. Eso conlleva incluso a la depresión algunas veces. Conlleva a que tengan que desatender la universidad. Muchos renuncian a ella. Conlleva a que si quieren hacer un curso extra, aparte de lo que se han graduado, de lo que saben hacer, dejen de hacerlo. Conlleva que dejen de ir a los grupos que se reúnan, que dejen de ir a las iglesias, entre otras cosas. Todo lo que nos genera a nosotros algo como si fuera un vicio, sabemos que ya no proviene de Dios y sabemos de que eso, obviamente no es que ya no viene de Dios, que no viene de Dios. Todo lo que se va fuera de lo normal, todo lo que nos roba la atención humana, todo lo que nos roba la atención que amerita el esposo, lo que nos roba la atención que ameritan los hijos, lo que nos roba la atención que amerita la casa, lo que nos roba la atención que cada cosa lleva su orden, todo lo que nos saca a nosotros de su orden no proviene de Dios. ¿Vemos esto? Entonces, amados hermanos, estoy siendo bastante clara. Por esto entré a compartir este tema que ya se ha extendido acerca de tener cuidado con las personas, los personajes que interactúan con nuestros hijos detrás de esos juegos.
Hay juegos que parecen inocentes, haciendo casitas, haciendo cosas, entre otros. Ya lo hemos escuchado, porque estas noticias son viejas. Escritos que parecen tonterías a los niños pequeños y de irnos a hacer nuestras actividades diarias y descuidarnos con los niños. Hay madres que tienen que dejarle sus hijos a otra persona, no tienen el mismo tiempo para sus hijos. Todo esto tenemos también que analizarlo. ¿Qué hace una madre que está criando un hijo sin el padre? ¿Qué tiempo tiene que invertir en las cosas que para ganarse la vida, para de sobrevivencia? Que el poco tiempo que se le dan a los hijos se descuidan muchas veces. Los abuelos también, los abuelos suelen pues algunos abuelos en apoyar mucho a los nietos, y lo que no pueden hacer en la casa de los padres se van a hacerlo en la casa de los abuelos, y dicen que se van para la casa de los abuelos y es para poder hacer lo que no pueden hacer en su casa allá donde los abuelos. Tomemos nota de todo esto. También cuando el hijo no vive con uno de los padres, que se va para donde el que no está en la semana también y el otro lo deja, pues se va para donde son más débiles para poder hacer lo que ellos quieren. Y ahí es donde toman campo y toman más poder sobre los niños, amados hermanos. Todos esos compartimientos que el lunes te toca a ti, que el martes me toca a mí, donde a ellos le dan pues más, tienen más cabida para hacer las cosas, ya las hacen, donde tienen la mano más liviana. No sabemos cómo fue la situación adentro de ese hogar, cómo sucedieron cosas que nosotros no hemos visto. Yo no las puedo juzgar porque no las he visto, amados hermanos. Y hay cosas que no las han revelado, y amados amigos también, no las han revelado porque hay cosas que son parte de las investigaciones que son privadas, no se pueden revelar. Por lo tanto, no podemos generalizar, ni podemos hablar, ni podemos culpar a un personaje específico. Solamente Dios sabe hasta ahora lo que ha sucedido ahí adentro. Pero esto de personaje, y por eso no estoy acusando, vuelvo y repito, creo que por tercera vez, al personaje de Sweden. Ahora sí, ha sucedido muchas veces que son perfiles que tienen personas que niños no son. Y muchas veces hasta adultos con adultos dan consejos y dicen ciertas cosas para hacer que no son de Dios y que no conllevan a nada bueno. Espero haberles bendecido con esta exhortación, amados hermanos, en este día, amados amigos, acerca de este tema, lo cual no he querido ser acusante ni de un lado ni del otro, ni decir que una cosa es verdad o no lo es. Recuerden que aún las personas culpándolas totalmente, pasa el tiempo y entonces volvemos a escuchar otro veredicto. No perdamos la fe y oremos. Oremos por la vida de ese niño que sabemos que solamente un milagro de Dios lo puede ayudar a ser una persona normal en su vida ya con ese tema. Oremos por las familias de él. Oremos por nuestra familia. Velemos. Estemos preocupados. Seamos constantes. Pidámosle a Dios que tenga misericordia, que guarde y proteja a nuestra familia, a nuestros hijos, porque estamos viviendo los últimos tiempos, amados hermanos, y el enemigo de las almas no está jugando. Gloria a Dios. Recordemos que nunca el enemigo de las almas va a tener más poder del que Dios tiene. Y Dios no nos dejará a nosotros ser tentados más de lo que podamos soportar. Dice la Escritura que nos dará conjuntamente con la tentación la salida para que podamos vencer, amados hermanos. Dios nos da a nosotros la salida para que podamos vencer. Así que no nos desesperemos ante ninguna situación que estemos pasando. Dios le bendiga y Dios le guarde una vez más. Recuerden por acá quien les habla, su amiga, su hermana, Maribel Dirosier, evangelista desde el país de Irlanda. Nos vemos y será hasta otra entrega. Sin más, Shalom, Papae.